Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a En la Mesa, este programa apalancado por Sigma Agro. Tenemos una mesa espectacular hoy, un programón para hablar de economía. Vamos a hablar de la economía, de lo que está pasando y fundamentalmente de lo que se viene para el sector agropecuario, para el sector productivo y para la Argentina en definitiva, porque todos sabemos que el sector agropecuario en particular es un gran dinamizador de todo lo que pasa en el orden nacional. Así que me parece que hay mucho para charlar, para debatir incluso, para plasmar nuestras ideas, para contarles a todos ustedes que están del otro lado y que están pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer en la próxima campaña? ¿Qué va a pasar con cuestiones como el financiamiento? ¿Qué va a pasar con la estabilidad macro y microeconómica en nuestro país? Son muchas preguntas, ojalá que podamos empezar a encontrar algunas respuestas o ayudarlos a todos ustedes a tener una idea de lo que se viene en la Argentina para lo próximo. O al menos esa es la idea, ese es el objetivo, eso es lo que nos encantaría que ocurriera. Los presento a mis invitados, está a mi lado David Miazo, economista especializado en el sector agrícola. Gracias, David, por venir. Gracias por la invitación. Tantas charlas, vamos a tener una más hoy. Muy bien. Está también Tomás Forí, que es presidente del Ateneo de la Sociedad Rural. Gracias, Tomás. Gracias por recibirme. Al contrario, hace muy poco tiempo que sos presidente del Ateneo. Desde noviembre Desde noviembre. del año pasado. Bueno, bárbaro. Vas a poder contar además tu mirada y la de todos en el Ateneo. Y está con nosotros también Agustín Echevarne, que es economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso. También tenemos muchas cosas para charlar, Agustín. Sí, gracias por la invitación. No, un placer estar acá. Al contrario, un placer que hayan venido. Dejo primero este primer punto, ¿no? La economía es una cuestión, digamos, clave para el sector agropecuario. Vos, David, que tenés mucha experiencia también en el sector y estás muy involucrado en lo productivo, no quedan dudas de que todo lo que pasa en la economía impacta directamente en las decisiones que se toman para iniciar una campaña agrícola o pecuaria o productiva. Exactamente. Todo lo que pasa en la economía impacta en el agro y todo lo que pasa en el agro impacta en la economía dada la relevancia. Y bueno, últimamente hemos estado viendo uno de esos impactos en las decisiones de venta, por ejemplo, de soja, que es uno de los principales productos, el principal producto de exportación del país, donde claramente tuvieron mucho impacto el clima, tuvo mucho impacto los precios, que veníamos de precios mínimos de los últimos 5 años, y en alguna medida la cuestión cambiaria, que también siempre está jugando, sobre todo cuando venimos de un contexto donde veníamos esperando de manera permanente cuándo era la próxima devaluación, ¿no? Cuándo era el próximo salto cambiario. Entonces también eso termina impactando y seguimos teniendo algunos de los efectos colaterales del cepo. Y en realidad el cepo y las restricciones a los pagos al exterior que han hecho que Argentina tenga precios de los insumos bastante por encima que lo que tienen nuestros vecinos. Eso se ha empezado a descomprimir a medida que se han ido normalizando los pagos al exterior, pero también con el impuesto país y parte de esas restricciones todavía en juego, hace que todavía tengamos una situación de insumos relativamente caras. Me habían comentado en algún momento que se había fijado, por ejemplo, un dólar en muchas empresas o en parte del sector muy alto. Y eso también es otro de los temas que juega, o por lo menos que el productor mira, ¿no? ¿Se habla de estos temas en los Ateneos? Hablamos, a ver, mi expertise, yo soy abogado y ganadero en la provincia de La Pampa, o sea que de la soja y de la economía estoy un poco más alejado en la vida real. Ahora en el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina, como la meta es formar a los futuros líderes agropecuarios, y siempre hago la diferencia, no son los futuros dirigentes necesariamente, son los futuros líderes, hay que saber un poco de todo. Hace de todo lo que es relativo al sector agropecuario, por supuesto. Hace 15, 20 días estuvimos viendo un caso productivo de una tenista con el tema trigo, de cara a lo que era la campaña que está haciendo ahora, prácticamente ya gran parte de la campaña ya pasó y otro poco está por pasar, pero digo, estuvimos aprendiendo de trigo. Es que muchos ganaderos también tienen, en muchos casos, son mixtos, digamos, son productores mixtos. Eso ni hablar, pero además, cuando uno habla del sector agropecuario, está englobando desde la economía más regional y específica hasta el commodity más conocido como sea la soja por ahí. Entonces, digo, me parece que es importante hablar de todos los temas y saber de todos los temas, porque detrás de todos los temas, de todas las decisiones económicas, de todas las producciones, hay personas, hay argentinos que producen y es importante conocer sus historias para saber las decisiones que son las mejores a tomar. Desde ya. Agustín, recién David hablaba del cepo, por ejemplo. Todos los productores, yo hablo con productores, hubo congresos, ahora tuvo congreso del trigo, del maíz,
en todos lados todo el mundo esperando, bueno, la salida del cepo. En la Argentina da la sensación de que vivimos esperando que pasen cosas, pero en el medio hay que inexorablemente ir tomando decisiones. Totalmente. Es muy difícil vivir en Argentina en ese sentido. Es difícil, pero además estamos en un momento crucial, es un momento para mí bisagra de la historia de la Argentina. Y para el sector agropecuario, para mí es clave que comprenda la situación. Nosotros tuvimos 80 años donde lo que te enseñaban en los libros de texto, lo que te enseñaban en la universidad, lo que decían todos los políticos de todos los partidos, era que el agro tenía que financiar a la industria, lo cual es una aberración. Y lo que pasó es que 80 años después la industria es peor que antes, porque eso no funciona. O sea, proteger al país, proteger a la industria, sacarle la plata al agro para dársela a la industria no funciona. Hoy tenemos por primera vez un presidente que esto lo entiende. O sea, este es un presidente que quiere eliminar las retenciones al agro y que ese es su programa. Pero por supuesto en el medio estamos en una tormenta fenomenal porque la herencia que recibimos fue increíble. Este es el momento donde el agro tiene que apostar por el país, a full, pero a full. No pensando en cuánto va a ganar este año, pensando en que le vaya bien al presidente, porque es esencial. Ustedes piensen, yo hace muchos años les vengo diciendo, desde hace más de 20 años, por no apostar a López Murphy en su momento, perdieron 170.000 millones de dólares en el agro, porque les pusieron retenciones y López Murphy no lo hubiera hecho. Entonces, por no apostar, porque no ayudar a que las ideas estas avancen, tienen que comprender lo que significa la cultura de la Argentina. En Argentina nos enseñaron en los libros que hubo un modelo agroexportador, cosa que es totalmente falsa. Jamás hubo un modelo agroexportador en Argentina, era un modelo industrialista. Y no es cierto que favorecía a 100 familias. Es un modelo que produjo, por supuesto, un crecimiento fenomenal del agro, ¿no? Estoy hablando de 1870 a 1930, Sí. Pero en esos años, ¿qué crecía más rápido, el agro o la industria? El agro. La industria. La industria. Y ese es el punto, no Mirá. te lo enseñan. La industria crecía mucho más rápido que el agro y superó al agro. Y teníamos una industria potente que era más grande que la de Brasil y que la de México sumadas, ¿no? En el año 32, en el Censo Industrial de América Latina. Sí, sí. La industria producía el 71% de todas las manufacturas que se consumían en Argentina, pero además exportaba el 20%. Y exportaban a Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa. Es decir, que era una industria competitiva con el mundo. Hoy no puedo competir ni con Estados Unidos, ni con Europa, ni con India, ni con Indonesia, ni con China, con nadie. ¿Sí? Han destruido la industria diciendo que la protegían. Entonces es un momento crucial para el campo. Tienen que ayudar a este gobierno. O sea, pero por interés propio. Por interés propio. Si tienen una división estratégica... Ha ayudado ya, el campo te diría que ayuda desde siempre. Pero hasta sin querer. Hasta sin quererlo. Sí, a gobiernos equivocados. No acaba de decir 170.000 millones. Claro, tal cual. Pero a gobiernos equivocados. Tal cual, tal cual. Porque lo que tienen que hacer es ayudarse a sí mismos. No es una decisión, es una decisión, pero no que tiene que ver con la política, es una decisión desde el punto de vista muy intrínseca del sector, es productivista. Quiere, digamos, yo no conozco a nadie que se haya negado a sembrar. Nunca. Claro. O sea, lo tiene en su ADN. Yo sí, 100%. De hecho, recorrer rurales, charlar con productores, ser inclusive productor me permite esto. No hay un solo productor. Claro. Hay un tema que es cuando hablan de las especulaciones, de si vende, si no vende, si liquida, si no liquida, si siembra, si no siembra. ¿Alguien escuchó alguna vez a un productor en algún punto de la Argentina decir: yo no liquido porque quiero que a la Argentina le vaya mal? No, totalmente. Es todo lo contrario. Pero, mira, recién Agustín decía lo de industria y campo, digamos. Vos has hablado muchas veces de esa unión súper necesaria y bueno, también para de alguna manera terminar, como decía Agustín, con esta situación de enfrentar a ambos sectores. Absolutamente. Yo siempre hablé y hablo y hablaré del sector privado. A mí me parece un poco en línea con lo que decía Agustín al principio. Yo no creo que un sector tenga que cubrir las deficiencias de otro sector. Exacto. Yo, de cualquiera y en cualquier caso, pero yo creo que todos los sectores privados tenemos que ir para adelante más que nunca. Yo creo, y nosotros en el Ateneo lo venimos conversando mucho, este es el momento del sector privado. Venimos de muchos años donde la política tomó un rol quizás un poco central, si se quiere, en la Argentina. Yo me acuerdo alguna vez que tuvimos una reunión con productores brasileños que nos decían: a nosotros nos sorprende el nivel de injerencia política que tiene el empresario argentino, hablando del empresario agropecuario, para la toma de decisiones. Yo creo que este es el momento de la empresarialidad en Argentina y es el momento del sector privado. Mi
conversación, y mi mensaje siempre es este, el sector privado tiene que sentarse para sentar las bases de común acuerdo entre todos los ámbitos productivos de la Argentina y tirar para el mismo lado, porque ya vimos qué pasa cuando los sectores privados de la Argentina no tiramos para el mismo lado. Entonces tenemos que tirar para el mismo lado, tenemos que sentar las bases, ¿cómo tiramos para el mismo lado? Ojo con eso, porque cada vez que se hizo la mesa del diálogo, lo que surge de ahí es devaluar y poner impuestos. Siempre, siempre, absolutamente siempre. Entonces, ojo con eso, porque en realidad lo que nosotros tenemos que acá lograr es apoyar un proyecto, que es el proyecto que está teniendo el gobierno. Porque el gobierno te está diciendo, señores, vamos a cambiar el modelo. Tiene el apoyo de la gente. A mí me sorprende. Las últimas encuestas indican eso. Es tremendo, porque a pesar de lo doloroso de este ajuste, es un ajuste que está teniendo un éxito muy fuerte sobre la inflación, ¿no? Pasó de 25, 20, 13, 11, 8,8 y ahora va a ser 4,5 en la medición que hicimos en la fundación. O sea que viene teniendo éxito, pero con una dureza muy fuerte y por supuesto, y la gente lo está bancando. Lo que es importantísimo, hay una madurez, yo soy muy optimista con Argentina, creo que hay una madurez de los argentinos y sobre todo de la juventud que es impresionante. Saben que la están pasando difícil y dicen tenemos que seguir para adelante. Pero también es cierto que ahí están las dudas siempre del tipo de cambio. Están el club de los devaluacionistas, que te empiezan a decir que está retrasado el tipo de cambio, entonces me siento sobre el grano y espero para vender, por ejemplo. Eso ocurre, pero es un tema de especulación lógica que yo lo comprendo perfectamente. Pero tiene un tema, hay que comprender cómo es la visión del equipo económico. Y la visión del equipo económico te va a decir, mirá, yo voy a eliminar el déficit fiscal, ya lo eliminé, ¿eh? Voy a terminar el problema del Banco Central, que es el déficit cuasi fiscal, ya te bajé 80% el déficit cuasi fiscal, cuando lo baje a cero no te emite un solo peso más y el peso se va a fortalecer. Y todo el club de evaluacionistas va a decir la Argentina está cara en dólares y la Argentina va a estar cara en dólares. Acá juega David, que se... Ya me iba a meter en la controversia. No. Argentina está cara en dólares y va a estar más cara en dólares. No está cara en dólares, pero va a estar más cara en dólares. Va a estar más cara. Hace 2 meses hice un estudio para Coninagro que comparamos los precios de alimentos, que dentro de todos es el sector más competitivo de la Argentina, después del agro, pero de los alimentos de consumo final, y hace 20% de inflación, más algo de evaluación de Brasil. De los 15 alimentos, 9 ya eran más baratos en Brasil que en Argentina, o eran más caros en Argentina que en Brasil. Y hoy si lo hacemos, porque los otros que quedaban, ya estaríamos hablando de 13 o 14 de esos 15. O sea que ese encarecimiento es real, más allá que después sea sostenible o sea compatible con un modelo de desarrollo. Pero para hacer un poquito de debate, en esto que estaban comentando recién, la gente va a tener que bancar, el agro también va a tener que bancar. Claro. Porque vamos a vernos las caras dentro de 4 o 5 meses, cuando los productores empiecen a hacer el número excepto que tengamos una muy buena noticia de precios internacionales, lo cual espero, pero lo cual hoy no hay ninguna seguridad. Camino a eso, pero no hay espero seguridad. que esa sea la situación y que cual. yo hoy esté diciendo cualquier cosa, pero con el esquema de precios que tenemos hoy, y si vamos a una mayor apreciación cambiaria, los números del agro 24-25 van a estar muy complejos. ¿Y por qué digo va a tener que hacer el aguante? Porque claramente el agro es el que menos tipo de cambio necesita de todos los sectores productivos de Argentina, sin retenciones. Claro. Porque eso te baja el tipo de cambio efectivo de manera muy significativa. Entonces, va a tener que hacer el aguante, como decían ustedes recién, en el sentido de pasar probablemente una campaña 24-25 bastante compleja en términos de rentabilidad, para llegar a un 26-27 con baja de retenciones que equipare de alguna manera la cancha de juego, la cancha que hoy también se entiende que el gobierno está contra las cuerdas tratando de reducir el déficit, por eso también es muy difícil hablar de hoy de eliminación de derecho de exportación, pero los números a medida que se vaya, como todo sector exportador, a medida que se va apreciando el tipo de cambio y que si le creemos al gobierno que va a seguir con el 2% mensual y la inflación incluso bajando a niveles del 4%, esa apreciación continúa. Mira, me parece que va a ser muy interesante, David y Tomás y Agustín, que escuchemos lo que nos decía hace muy poquitos días Carlos Sánchez Negrete, que es economista además y que también está muy vinculado al sector agropecuario porque es un analista, justamente sobre este tema, lo que implica repensar lo que decías recién vos, porque de alguna manera ese negocio agropecuario de campaña tras campaña, en este caso, para este año va a haber que pensarlo de una manera distinta. Lo escuchamos y después lo debatimos en la mesa. Me parece que el negocio hay que pensarlo distinto, no hay que seguir con pensando el negocio de la misma manera. En los últimos años el productor
la pegó guardándose el grano. O sea, el productor decía, yo a los bancos no voy a depositar la plata, para mí mi mejor negocio es tener el grano, que es como tener dólares, y tuvo razón. Yo creo que esa lógica hoy cambió. Un poquito que está todavía. Por eso te digo, hay que empezar a pensarlo distintos. Claro. Okay. Y encima vos tenés un mercado que cambió. Vos estás hoy en un escenario de recomposición de stocks. Vos tenés Estados Unidos recomponiendo stocks, una Sudamérica con cosechas récord. Claro. Y encima vos tenés, en el caso de la soja, una China que se comporta distinto. El comprador se comporta distinto en un escenario donde vos hacia adelante vas a tener mercadería. Es decir, es muy fácil, es lo de siempre. Si vos sabés que comprás todos los días tu sallé de leche y sabés que mañana puede ser que no va a haber leche en el supermercado, ¿vos qué hacés? Comprás la de hoy, la de mañana y la de pasado. Eso es lo que hacían los chinos con sus compras. Hoy, ¿qué es lo que ve? En general acontece con todo el mercado, no solamente con China y la soja. Ve hacia adelante que el mercado va a estar bien abastecido, con lo cual no tiene ningún apuro en comprar y va comprando despacito, calladito, sin subir los precios, claro, porque siempre tiene alguien que le va a vender. Si no es el americano, que tiene por ahí stocks más bajos, atrás va a venir el brasileño, que está lleno de stocks. Entonces, en esa ambigüedad que hay entre un escenario de unos años anteriores de escasez a uno de abundancia, vos tenés que empezar a pensar el negocio de manera distinta. Me hizo pensar a la economía hogareña también, donde uno hasta hace poco compraba 3, 4, 5 cosas para... Pero yo coincido con lo que está diciendo. Por eso, cuando yo digo que la Argentina va a estar más cara, si vos solucionás el problema de la moneda, por ejemplo, yo soy un dolarizador, hubiera dolarizado el primer día 1000 a 1 y ya está. Y a partir de ahí todo se iba a ir acomodando y la inflación iba a bajar más rápido y las tasas de interés también. Pero te iba a quedar cara en dólares. ¿Por qué? Porque Argentina es cara por los impuestos que tenemos. Tenemos un esquema de impuestos que cuando llegas y por eso una de las cosas de la ley bases que es muy importante, es que en el supermercado distingan el precio del producto de los impuestos. Entonces cuando vos compras un litro de leche y te diga, bueno, 700 pesos es lo que vale la leche, los otros 600 y pico son del Estado que se lo llevó. Como pasa en otros lugares del mundo. Exactamente. Entonces ahí vas a ver, pues tenés toda una cadena de impuestos, ¿no? Ingresos brutos en cadena, más después el IVA, más el impuesto país, más es decir, todos los impuestos, todos los aranceles y demás. Y después hay problemas enormes de falta de inversión en Argentina. Falta de inversión en infraestructura, que te hace que la logística sea más cara, que el camión, por eso es muy difícil cuando tenés para el productor que está más lejos de los puertos que están empezando a quedar con problemas también. Tenés un montón de problemas reales. Entonces, una vez que eliminás el problema monetario, lo sacás de la cuestión, entonces vamos a hablar de los temas que hay que hablar, que son los temas reales. Porque hace 20 años atrás... ¿Cuáles son los temas reales? Lo que estoy diciendo, los impuestos, el riesgo país, que te hace que la tasa de interés es alta, porque el riesgo país es alto, porque te falta infraestructura, por Moyano, por las condiciones de los sindicatos. Es decir, tenés todas esas cuestiones reales que hay que atacar, todos los problemas de la Argentina. Cuando hace 20 años atrás decían que el problema era la convertibilidad y que por eso estaba cara la Argentina, yo decía, están totalmente equivocados. El problema no es la convertibilidad era buenísima. El problema era todo lo demás. Sacaron la convertibilidad, 20 años después tenemos mucho más pobreza. Y dejaron todo lo demás. Dejaron todo lo demás y los agravaron todos los problemas. Entonces ahora volvemos a un presidente que te va a decir, yo voy a eliminar el problema de la inflación y voy a tener una moneda sana y después voy a dolarizar. Por lo tanto, hay que mirar el negocio distinto. Hay que empezar a entender cuál es la lógica de lo que se viene, porque lo que se viene va a requerir mucho más inversión, va a requerir mucho más trabajo político para hacer las reformas estructurales, para avanzar en la ley bases. La ley bases tiene que salir ya. O sea, es un drama que no salga. O sea, no es que es lo mismo que salga que no salga. No. Argentina hoy sigue siendo un país totalmente reprimido que no puede funcionar. Para que funcione Argentina, se avanzó un poco con el DNU, falta la ley bases y después faltan otras 3.000 reformas. Y que también la ley bases es una señal a la gobernabilidad y a la capacidad de hacer alguna de estas reformas. Porque hoy una certeza que tenemos, negativa, es que lamentablemente, excepto que a Milei le vaya muy bien en las de medio término, le va a ser muy difícil implementar reformas de fondo. Por el lado laboral, por el lado... Bueno, por los impuestos tiene más la capacidad, vendrá más de la capacidad de reducir el déficit, pero esas reformas de fondo también van a estar postergadas hasta después del 26-27. Y simplemente, para lo que escuchábamos recién,
Yo por ahí le digo, hay que cambiar el chip. Sí. Porque hace un año hubiésemos estado hablando de acumular todos los stocks posibles, comprar todos los bienes transables, digamos, importables, insumos, maquinaria, posible, y endeudarse todo lo posible esperando una licuación de esas deudas, digamos. Ese era el chip que teníamos el año pasado, y este es el nuevo chip donde ya no sé si me conviene tanto quedarme con los stocks, ya no sé si me conviene tanto apurar las ventas, adelantar las compras, apurar las compras, como si pasaba hace un año. Claro. Te voy a pedir dos cosas, Tomás. Dame una certeza positiva, porque hablamos de la certeza negativa. Dame una certeza positiva. No, y además de eso, ese cambio de chip es más fácil de hacer para los que son más jóvenes. A ver, yo creo, los más jóvenes por ahí tenemos, siempre hablamos de esto, ser más joven no es un valor en sí mismo. Creo que la juventud no es un valor en sí mismo. Creo que nos permite tener una perspectiva. Saramago decía en un libro que ni la vejez puede lo que sabe, ni la juventud sabe lo que puede. Y yo creo que va por ahí. Creo que nosotros desde nuestra posición es ir entendiendo, es escuchar a los cracks que saben de economía e ir entendiendo el panorama. Eso es lo que yo creo y es lo que hacemos nosotros formando gente, formando jóvenes. Pero te lo preguntaba más concretamente porque en cuanto a los periodos que hemos vivido, David recién decía, el chip hasta ahora era uno, y los que son más jóvenes no han vivido muchas cosas que sí se han sucedido en la Argentina en los últimos años. Es decir, una persona que tiene veintitantos, digamos, una persona que nació después del 2000, difícilmente haya vivido una experiencia que no sea inflacionaria en su vida, pero en su vida cotidiana. O sea, lo digo desde el punto de vista de ir a comprar al almacén, no de comercializar granos solamente. Ni hablar, pero yo creo que ese cambio de chip viene en hechos también. O sea, yo creo que las generaciones jóvenes somos más permeables al cambio, tenemos capaz más facilidad de ir cambiando e ir viendo, pero sin demostración no vamos a poder. Yo creo que ese cambio de chip que se viene dando ahora, porque por ejemplo, cuando a principio de año se creía que todavía el chip era sigo estoqueando, compro todo lo que puedo porque va a escalar, ahora tenemos un 8%, un 8,8, creemos que el mes que viene vamos a tener 4,5 por lo que nos acaba de decir Agustín. Bueno, eso quiere decir, no conviene comprar ahora todo lo que necesitas para dentro de 3 años. Obvio. Ese cambio de chip se va dando, también se va dando con educación, también se va dando con conversar y también se va dando con ir viendo cómo van funcionando las cosas. Dándole certeza a la gente. Eso es lo que yo creo. Yo el otro día hablaba con alguien. Hace mucho tiempo que en Argentina se habla de los jóvenes que se fueron del país, de la tragedia de los jóvenes que se fueron del país. Yo no tengo más ganas de hablar de eso. Yo tengo ganas de hablar y de que hablemos de los jóvenes que elegimos quedarnos en el país. Porque creo que esa es la discusión que tenemos que dar. El cambio de chip viene de la mano con que entendamos que los que nos quedamos acá, para producir acá, bueno, necesitamos empezar a saber, primero, para dónde vamos. Creo que ahora tenemos un panorama más claro en cuanto a eso. Creo, cada vez que nos sentamos, que nos reunimos en el Ateneo, es la sensación con la que yo me voy, por lo menos, es el rumbo. Ya lo tenemos más marcado, ya tenemos más claro, ya hay un horizonte, que era lo que hablábamos hoy, sobre el ajuste y demás. O sea, la gente en general, lo ves también, está más dispuesta a este tipo de ajuste porque cree que hay un horizonte y porque lo puede ver a largo plazo, o espero que no tan largo plazo, el horizonte. Yo creo que viene de la mano de ahí. Ese cambio de chip se va a dar y se está dando en la medida en que veamos que para adelante estamos más cerca de la luz y que hay una opción viable para seguir en Argentina produciendo y teniendo una vida realmente digna. Más allá de la expectativa y de lo que todos deseamos, porque lo que queremos es que a la Argentina le vaya bien. Cuando digo la Argentina es nosotros, o sea, nosotros, los que están acá y toda la gente que nos ve. O sea, ahora, en el corto plazo hay que tomar un montón de decisiones. ¿Qué le podemos decir al que nos está viendo y nos escucha de cara de acá a fin de año, digamos? ¿Qué tiene que tener en mente? ¿Que la inflación va a seguir bajando, Agustín? Yo creo que sí, la inflación va a seguir bajando y la economía empieza a repuntar. Por supuesto, hasta que le llegue al bolsillo del ciudadano medio va a tardar tiempo, pero ya estás viendo. De hecho, el campo está mejor que el año pasado, porque el año pasado había una soca muy fuerte, pero también el petróleo, las energías renovables, la minería está creciendo. Si sale la ley de bases, esos sectores van a volar, la energía, la minería y demás, porque tenemos 7 provincias que no hacemos minería. Si vos mirás la cordillera de los Andes, hemos leído todos en los libros de texto, la dividimos por las altas cumbres divisorias de aguas, ¿no? Bueno, la mitad chilena produce y es el primer exportador de minerales del mundo.
nosotros ni figuramos. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos producir el cobre. Por ejemplo, se pueden hacer 3 minas de cobre, cada una son 10.000 millones de dólares de inversión, significa construir 3 ciudades nuevas con todo, con los caminos, con las casas, con los hospitales, con las comisarías, absolutamente, con las escuelas y demás, pagar 30 años de muy buenos sueldos porque pagan mejor que el resto, pero después tenés una mina de plata que deberíamos tener en Chubut, pero el gobernador no la quiere hacer, tenés minas de oro, de zinc, después tenés el litio. La verdad que Argentina tiene un puente al desarrollo a través de las inversiones en minería solamente. Tu mirada es esperanzadora, solamente ya hablando de minería. Pero solo eso, imagino agregale vaca muerta, agregale todo lo demás, agregale que le saquemos al campo las retenciones y vas a duplicar la producción en algunos años, ustedes me dirán en cuántos años, pero tenemos que apostar a duplicar la producción en el sector agropecuario. Argentina tiene una posibilidad potente de cambio, pero requiere pasar este momento muy difícil porque estamos todavía con impuestos altísimos y tenemos un presidente que te dice, a medida que empieza a recuperarse la economía, voy a reinvertir todo el aumento de recaudación en bajar impuestos. Y eso te va a producir un círculo virtuoso. Más crecimiento, más recaudación, bajo más impuestos, más crecimiento, más recaudación, bajo más impuestos. Suena hasta increíble. O sea, para los que tenemos, por lo menos yo tengo 45 y me suena súper increíble porque no recuerdo en la historia reciente que hayan dicho y hecho. Es que es la primera vez que tenés un presidente libertario. Eso es lo que hay que comprender. Entonces es una situación muy especial. Hay que aprovechar este momento. Son 4 años. Hay que aprovecharlo y tiene que ir bien. Sí. Y que tiene que ir bien implica un montón de decisiones de un montón de gente. Y hay mucha gente del otro lado que quiere que le vaya mal a la Argentina. Y quieren que le vaya mal a la Argentina porque quieren que le vaya mal a Milei. Y quieren que le vaya mal a Milei porque se les cortan todos los curros. Mirá, todos los días estamos viendo los curros que tenés. En los planes sociales hay curros. En el reparto de alimentos te roban los alimentos de los pobres. Mirás las pensiones por invalidez, las multiplicaron por 16, como si hubiéramos tenido guerra civil, no sé, alguna cosa tremenda, qué sé yo. Es decir, te roban por todos lados, se les cortan los curros. Obvio que no quieren que les vaya bien. De todos estos temas para un productor, digo, vos que estás en el Ateneo, existen, son reales, pero yo creo que cuando uno, digo por lo que me pasa a mí también con otros colegas y hablando con productores, a veces todos estos temas de la coyuntura, no sé qué tanto llegan. Llegan obviamente porque es un desastre, digamos. Llega por lo espantoso. Porque después no podemos bajar las retenciones. O sea, mirá por interés propio. Claro. Es una conversación que yo tengo mucho. Sí. Yo recorro mucho, a mí me encanta ir a sociedades rurales, hablar con productores, soy un fanático de hablar con los que todos los días producen, se levantan para laburar y hacen lo que les gusta y encima produciendo para el país. Sin ser héroe, yo siempre digo esto, el productor agropecuario no es un héroe distinto, es un argentino más que se levanta todos los días, labura un montón, con una pasión y con una certeza de producir. Eso lo hago siempre. Estos temas, yo siempre digo, todos los argentinos los entienden, los hablan todos los días. Algunos los identifican mejor que otros por formación, por profesión y demás. El productor agropecuario siempre tiene 2 o 3 conceptos generales que para mí resumen de una manera muy sucinta todo lo que estamos hablando acá, que es que le saquen la pata del cogote, que lo dejen tranquilo y que lo dejen producir, y que le den un norte claro con reglas claras y justas. Yo creo que si vos esas 3 cosas, más la quita de las retenciones, que recordemos que la quita de las retenciones es la primera discusión para igualarnos a los otros sectores productivos. Después tenemos toda la maraña de impuestos, de leyes, sobre tasas, sobre cosas que no se entienden, que tendremos que discutirlas, porque las tenemos que discutir. Pero vos, la quita de retenciones, la unificación del tipo de cambio, ya vas hacia la normalidad. Y el productor esto lo entiende, porque somos gente de alpargatas, de laburo en el campo, pero sí con una comprensión de la macro más grande de lo que uno piensa, porque realmente incide mucho en lo que hacemos, en lo que laburamos. Entonces, a mí me impresiona que, sí, está bien, en un idioma más simple por ahí, o menos sofisticado, más diario, sí. Pero el entendimiento de hacia dónde hay que ir como país y qué cosas tenemos que lograr es completo, es total. David, te doy el cierre de este tema antes de pedir un material que tiene justamente que ver con el negocio y algo de lo que mencionaba Tomás. Dale, no, vos preguntaste el corto plazo, qué podemos decir. Ahí tenemos varias buenas noticias, la baja de tasas es muy positivo. Toda la
eliminación de restricciones e intervenciones sobre las exportaciones levanta Volúmenes mucha de equilibrio. incertidumbre sobre el tema. Claro. Sí, sobre todo producciones como el trigo, el maíz, que siempre tuvieron muchas intervenciones, la cadena cárnica, donde eso también es Los bienes importante. culturales de la Argentina. Claro, ¿No? los bienes culturales. Se dijo en su momento. Exacto. Y después, bueno, también positivo en el sentido de que el impuesto país tiene una fecha de vencimiento a fin de año. Probablemente el cepo tiene una fecha de vencimiento muy cercana al impuesto país porque es parte estructural del cepo, entonces ahí también va a venir una buena noticia por ese lado. Lo decía Agustín, ya los salarios hicieron piso, entonces para todas las cadenas orientadas al consumo interno ya ven detener la caída, podemos hablar de la leche, de la carne y en varias economías regionales, así que por esos lados varias noticias positivas hacia adelante. Por ahora, los productores agrícolas muy metidos en lo que es la siembra de trigo, que por suerte tuvimos una mejora de precios, baja del precio de los fertilizantes, que ayudó a la ecuación y estamos esperando una buena campaña. Y después en septiembre con los precios... ¿Más de 6 millones de hectáreas o no? Sí, por ahí vamos a estar en cerca de 6. Yo creo que muchas de las dudas que había hace 2 meses se han despejado, han bajado $200 la urea por tonelada, cuántos dólares ha recuperado por tonelada el trigo, entonces eso hizo una ecuación que ha mejorado bastante. Y bueno, yo creo que ahí tenemos un poco el corto plazo. Como te decía, yo veo complicada un poco los números de la campaña 24-25, la gruesa, claro. Pero bueno, hoy a hacer futurología, pues no sabemos ni qué precio vamos a tener a partir de septiembre, pero ahí es donde veo algún signo de alerta que no deja de ser superable en el sentido de lo que decían, el productor no es que va a dejar de sembrar, ajustará un poco la tecnología, eventualmente, algo que nunca hemos visto, ajustarán los alquileres, de alguna manera ajusta el número para que termine cerrando, y esperamos, en el sentido que decían recién, que sea una situación temporal, que una vez que se logre cerrar el déficit, se pueda acomodar el tema de las retenciones y de esa manera que se haga más soportable todo el proceso de apreciación cambiaria, que significa acomodar la economía. Y otro tema muy importante vinculado a los costos es el de la financiación. Y de hecho desde el canal de distribución, o sea, las empresas que proveen insumos, también advierten esta situación. La financiación evidentemente va a ser un tema importante. Nos lo dice Luis Mogni, un especialista en este tema, justamente de los proveedores de insumos. Después de 4 años, lo que viene es el valor del dinero vuelve a ser importante, la financiación vuelve a ser importante. Me parece que ahí los bancos están ofreciendo créditos, en muchos casos en dólares a tasa cero, ir a buscar plata a los bancos. Y con la plata y con la hectárea, me parece que el sistema y el canal de distribución va a ir ayudándote a tomar decisiones más cortitas. Ya no es esto de me compro los insumos en marzo y veo cuando en agosto o septiembre estoy haciendo, sobre todo porque dice Pablo, si yo a lo mejor tengo que cambiar y ese día tengo que levantar y voy de un maíz a una soja, porque me dan mejor los números o porque no conseguí o porque la urea o el fosfato de amonio tuvo algún problema. Para mí hay que pensar esto que decíamos, flexibilidad y sistemas y modos colectivos de operar. Tuvimos un gran evento hace muy poquito tiempo ahí en Puerto Madero, que fue la Revolución Conmigo, y por supuesto los invitamos a todos a quienes quieran ver el material completo, está disponible en el canal de YouTube de Sigma Agro también. Lo agregó porque en ese marco fue que charlamos con Luis Mogni, con Pablo Mercury, también en nombre del INTA, muy vinculado al tema climático, entre otros, bueno, y Carlos Sánchez Negrete. Pero claro, ahí se hablaba de lo productivo, pero necesariamente estaba la economía ahí en el medio. Por eso lo de la financiación. Y me parece que lo de la financiación es también otra cuestión que va a ir mejorando de a poco, si Dios quiere. Bueno, bajaron las tasas, recién lo mencionaba David. Hay una mejora también, hay un reprogramar todo constantemente en la Argentina, pero la financiación es un tema. Totalmente. Lo que hasta ahora era una ¿Volvió cosa... el crédito? Vuelve un crédito real, porque antes había un crédito subsidiado, que mucha gente, muchos productores, no solo en el campo, sino en la industria, en todos lados, buscaban toda la deuda posible al 60%, porque la inflación era 200%. Entonces te regalaban la plata. Los pobres le pagaban el capital a los ricos. Una cosa absurda era la Argentina. Y después la gente no tenía plata, por ejemplo, para poder tener crédito para comprarse una casa, ¿no? Ahora va a pasar lo contrario. Cuando tenés moneda sana, la inflación tiende a bajar a cero, las tasas de interés tienden a bajar a un 5% anual, ¿no? Y cuando tenés crédito a largo plazo, a 5 o 6% anual, a 30 años, ese crédito te permite
financiarte de verdad cosas nuevas o comprarte una casa. Entonces, por ejemplo, la gente empieza a calcular cuánto vale el alquiler, cuánto vale la cuota de la hipoteca. Y entonces cuando empieza a ser parecida, ese es el principal motor para salir de la pobreza. Y eso es un boom de construcción. Y eso va a venir en Argentina, porque el crédito en Argentina es ridículamente bajo. Después tenés el crédito sobre el consumo, que también empieza tímidamente a aparecer de nuevo. Pero de nuevo, el tema es que no sea con subsidio del Estado, sino que sea simplemente porque hasta ahora los bancos lo que hacían era tomar la plata de la gente y se la prestaban al Banco Central al 280%. Ahora le bajaron la tasa de interés del Banco Central al 50% y va a seguir bajando. Y entonces empiezan ¿Qué hacemos con la plata? Dicen, y entonces empiezan a hacer, bueno, ¿qué hacemos con la plata? Los depósitos en dólares están volando. Entonces esos depósitos en dólares, ¿qué hago con esos depósitos en dólares? Pero además, los argentinos tenemos 115 mil millones de dólares en efectivo perdiendo plata en el cajón. Y pierde plata porque se desvaloriza. Tal cual. No tan rápido como el peso, pero se desvaloriza. 100 dólares de hoy valen 50 dólares de hace 20 años. No. 50, la mitad. O sea que lo que tenías en el cajón durante 20 años, perdiste la mitad de la plata. Entonces hay que poner esa plata a trabajar. Tremendo ese dato, Agustín, ¿eh? Pero absolutamente. Y un año ahora tuvimos una inflación, Sí. este año va a ser 3 y pico por ciento. Sí. Pero después antes venimos de una inflación de 11% anual. En un solo año perdiste Claro. 11%. Pero además ponele que la plata que tenés en el cajón, la pones en el sector financiero y te rinde 5%. Acumulás 5% de interés compuesto en 20 años. Es una plata fenomenal la que estamos perdiendo Claro. por no tener moneda propia y por meter ese dinero en el cajón en vez de ponerlo en la actividad. Hay que darle certeza a la gente para que saque esa plata del colchón o de la inversión que sea y la certeza- ponga a trabajar. La certeza es la inflación cuando esté en 0,1, 0,2 mensual. Y el blanqueo, que también es un incentivo. También que es un incentivo, sí, totalmente. Pero para que funcione el blanqueo tenés que eliminar algunos impuestos, porque la gente no va a blanquear si no eliminas bienes personales. Yo no logré convencerlos Sí, sí, todavía sí, que lo sí, eliminen. Bueno, pero hay un mecanismo de congelar bienes personales, bueno, con la estabilidad jurídica de Argentina, Sí. hasta el 2038, Sí. que bueno, Pero el problema es Podría ese, ser porque menos peor. Ya en la época de Macri nos dijeron que lo iban a eliminar y que Y sé no qué sé pasó. cuánto, y no Claro, pasó. claro. Te sacás, si no lo eliminás de un saque, yo creo que va a ser difícil que tenga mucho éxito. Va a tener algo de éxito, pero no. sí, algo de éxito, sobre todo sobre la clase media, porque $100.000 le va a dar una oportunidad a mucha clase media que sea relativamente optimista sobre el futuro y que crea un poco en el hacia adelante. Hablaste de seguridad jurídica, había un abogado presente. No quiero que te sientas así de tocado, ¿eh? No, por favor, al contrario, sería lindo poder encontrar una situación argentina donde lo que hagas hoy para pensando en 5 o 10 años se mantenga, ni le digo en mismos niveles, que se mantenga más o menos parecido a lo que firmaste hace 5 o 10 años Tal atrás. cual. Hace 6 meses. Hace 6 meses, tal cual, totalmente. Demos un mensaje esperanzador hacia el futuro, donde obviamente los jóvenes son muy importantes, pero de alguna manera tenemos que nos alimentamos, digamos, como seres humanos nos alimentamos de esperanza, de expectativa, digamos, más allá de todas las cosas que charlamos en la mesa, que son de absoluta realidad, algunas muy duras, hablamos del ajuste, de todas cuestiones que mucha gente sufre o las vive en carne propia, tratemos de dar un mensaje esperanzador. En ese mensaje esperanzador me imagino que hay también una idea de mayor desarrollo, mayor producción desde el punto de vista agropecuario, ¿o no, David? Sí, sin dudas, el agro ha estado con la pata en el cogote, como decías recién, y con mayor libertad de producción y de exportación, mejoras en la competitividad real, más crédito, menos retenciones, realmente tiene la capacidad de crecer muchísimo y no es algo que decimos, es algo que vemos en nuestros países vecinos, que con estas condiciones han logrado crecer. Vemos las brechas de rindes en los cultivos, vemos el estancamiento de la producción ganadera y cuántos kilos más le suman algunos de nuestros competidores. Entonces, realmente hay mucho para crecer en producción primaria y después hay mucho para crecer en agroindustria, que también es muy difícil pensar en cualquier agroindustria competitiva que requiere escala sin la existencia de crédito, ¿no? Porque si no tenés crédito de largo plazo, difícilmente puedas pensar en inversiones de 100, 200, 300 millones de dólares para poder competir contra un gigante como Brasil, que tiene muchísimos de los otros mismos problemas de competitividad en términos de presión impositiva, etcétera, pero ha tenido una economía bastante más saneada durante las últimas décadas que le ha permitido crédito,
Entonces, yo creo que por ahí van a ir algunas de las cosas y sin duda de que si tenemos este crecimiento, en FADA estimábamos en su momento que la producción de granos podía crecer 70%, hay más de una estimación de que la exportación de carne vacuna se puede duplicar, y en cada una de esas cosas estamos hablando de varios miles de millones de dólares que aportan al agro, aportan a la macro, aportan al empleo. El agro genera 3.7 millones de puestos de trabajo, o sea que el crecimiento en ese sentido es importante, y al desarrollo del interior productivo. Porque también ahí viene cómo nos pensamos como país, todos los problemas sociales, políticos, económicos que genera la concentración en las grandes ciudades, y eso solo se resuelve si el interior productivo es competitivo, tiene oportunidades de crecer, si los jóvenes encuentran oportunidades de desarrollarse en el interior productivo. Yo creo que como alguien que viene de Río Cuarto y tiene ese tema como importante, yo creo que también ahí se va a ver en las raíces de todo el tema. Viajás, tenés mirada federal y sos el más joven de la mesa, así que sos el último en hablar acerca del futuro. Yo creo que el futuro ya llegó. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer no es un trabajo de solamente pensarnos para adelante, sino es aprovechar hoy y tomar las herramientas que cada vez son más y cada vez son mejores para avanzar hoy. Creo que culturalmente hay un cambio. Creo que cosas hace 2 o 3 años, tipo los precios no van a, una vez que suben después no bajan, hoy ya los precios bajan porque el mercado va imponiendo su realidad. Cosas como invertir no tiene tanto sentido porque no lo recuperás o lo recuperás a muy largo plazo, va dejando de tener sentido cada vez más. Creo que este es el momento de pisar el acelerador y de creer más que nunca en el país que tenemos, en la concepción de juventud como motor de cambios, de seguir haciéndonos preguntas, de seguir cuestionándonos, de seguir empujando. Y creo que este es el momento más que nunca de, entre todos los sectores, entre todos los argentinos, pensar cómo llegar a donde queremos. Yo creo que no es la discusión, bueno, vayamos a tal punto. Sí, seguro, hay que ir hacia ciertas metas, hay que ir hacia ciertos lugares. Pero creo que además tenemos que proponernos cómo llegar entre todos. Yo creo que la Argentina a la que tenemos que llegar cada vez más es una Argentina donde estemos todos adentro, donde podamos todos producir y laburar en lo que queremos, en lo que deseamos, con las mejores metas, con la mejor certeza, seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad financiera, para poder llegar a esos puntos, aprovechando de la bruta información que tenemos de estos cracks que tenemos acá hoy y de un montón de otros cracks que hay en Argentina, y tirando para adelante sobre el mismo carro. Yo creo que si entre todos nos formamos, nos educamos, buscamos profundidad en los temas y empezamos en serio a trabajar, no solo pensando en, obvio, lo propio, en la ganancia, en mejorar cada uno, sino que además corremos de lado de discusiones que no tienen sentido para empezar a tocar las discusiones de fondo y empezar a discutir realmente cómo llegar al país donde tenemos que estar todos para estar adentro. Yo creo que este es el momento para hacerlo y creo que es ahora para hacer un verdadero cambio y una verdadera vuelta de cara, una lavada de cara real a la Argentina para empezar a trabajar en serio en lo que se viene. Piso el acelerador yo para terminar el programa. Primero les agradezco, gracias Agustín Echevarne, un placer. Muchas gracias por la charla, la discusión. Gracias Tomás también. Gracias, un placer. Y David Miazo. Mucho gusto. Qué buena charla y qué buen cierre. Con estos invitadazos nos despedimos. Tenemos un próximo programa muy pero muy pronto, así que estén bien atentos. Nos siguen siempre, aquí estamos en la mesa. Gracias por estar.